Señor, te damos muchas gracias por poder estar contigo y gracias porque nos amas tanto, Señor, y no podemos llegar a comprenderlo y tú ves nuestros corazones, ves nuestras mentes, nuestros pensamientos, Señor, y queremos traerlo todo delante tuyo para que tú trabajes en ello, Señor, para que tú pues trabajes en nuestra cabeza, Señor, en nuestro intelecto, que tú trabajes en nuestro corazón, que trabajes en nuestras emociones, que tú nos convenzas en esta mañana de tu verdad, Señor, y que por encima de todas las cosas tú te glorifiques y tu nombre sea honrado, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mirad, una de las series que existen, que más me gustan, son Los Simpson. ¿Habéis visto alguna de Los Simpson? ¿Sí? Yo creo que todos, ¿no? Antes en Antena 3, de 2 a 3, se veían Los Simpson mientras se comía. Pues hay una escena que me gusta mucho, en la que están en el coche y está Homer con toda la familia, y de repente en el salpicadero aparece una luz del motor. Y Lisa le dice, papá, ¿y esa luz qué es? Tiene que ser algún problema serio o algo así. Y Homer le dice, Lisa, cállate, que no tienes ni idea. Y coge un esparadrapo y tapa la foto, tapa la luz. ¿Qué es lo que pasa? Pues que siguen caminando unos cuantos metros con el coche y el coche se para. ¿Dónde estaba el problema? El problema no era la luz, ¿verdad? La luz no era el enemigo, la luz era una advertencia. Y siguiendo en la carta que estamos siguiendo en esta serie a los Hebreos, Hebreos fue escrito a unas personas que poco a poco su fe se estaba debilitando. Algunos estaban haciendo lo mismo que hizo Homer, estaban tapando las advertencias en vez de darse cuenta que esas advertencias eran para su bien. Estaban empezando a ignorar la voz de Dios. Estaban siguiendo como si no pasara nada y no hubiese ningún problema. Y hoy vamos a ver en el texto que vamos a tratar cómo Dios nos advierte que tenemos que cuidarnos unos a otros, que tenemos que acercarnos a Dios, que tenemos que estar atentos a su palabra. Pero esto no es para fastidiarnos la vida. A veces pensamos que, no lo decimos, pero transmitimos con nuestra vida que pensamos que Dios quiere fastidiarnos la vida, quitarnos la diversión, pero es todo lo contrario, sino para arreglar aquello que está roto y que está estropeado dentro nuestro. He titulado el sermón de hoy, Avanzando juntos. Y si queréis vamos a leer el texto en el cual nos vamos a basar, que está en Hebreos, capítulo 12, ya nos queda poquito para acabarlo, para acabar la serie, Hebreos 12, y leeremos los versículos del 12 al 29. Os dejo un poquito que lo busquéis. Hebreos 12, del 12 al 29. ¿Sí lo tenéis? ¿Sí? Dice así, por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas, a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz del que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se les ordenaba. Si aún una bestia tocara el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo, estoy espantado y temblando, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon a los que les amonestaban la tierra, mucho menos nosotros si desecháramos al que amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solo la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción, es decir, la eliminación de las cosas movibles, como cosas hechas para que queden las inconmovibles, las que no cambian. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Amén. Es un texto muy largo y que
podríamos hacer 10 predicaciones de él, pero en este texto encuentro 3 consejos, 3 advertencias, 3 obligaciones que me gustaría que viésemos juntos. La primera, que es la que más tiempo nos va a llevar, que es que tenemos y debemos cuidarnos unos a otros. La segunda, que tenemos y debemos acercarnos a Dios, y la tercera, que tenemos y debemos estar atentos. Así que metiéndonos en la primera advertencia, o el primer consejo, como queréis llamarle, cuidaos unos a otros. Dice el versículo 12, por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Durante el capítulo 12, el autor de Hebreos ha estado desarrollando 2 ideas hasta ahora. Por un lado, una carrera, y por otro lado, un combate, usando el símil como de un boxeador, y diciendo, aún no habéis sangrado como sangran los que han peleado. Y Dios va a utilizar la disciplina para producir en nosotros un buen fruto de apacible y de justicia. Y parece que ahora el autor es como si se pusiese en el papel del entrenador, del boxeador. Y da 2 claves para el que está corriendo, o para aquel que quizá está pasando en un periodo de disciplina, pero no para él, sino para aquellos que le rodean, para aquellos que ven a estas personas que están corriendo y que están en esta situación, y está diciendo, mira, si vosotros veis a alguien que está disciplinado, que está con las manos caídas, levantádselas. Si veis que hay alguien que tiene las rodillas paralizadas, ayudadle a correr, no le dejéis solo, hacedle caminar de nuevo. Y esto es importante porque esta es una advertencia comunitaria, no es una advertencia individual, sino que es una advertencia para la iglesia, es para todos nosotros. En otras palabras, lo que está diciendo es, si hay alguien que está desanimado, no le desamparéis, no le abandonéis. El enfoque es claro, cada uno de nosotros estamos corriendo esta carrera, con nuestros ojos puestos en Jesús. ¿Y cuál es nuestro objetivo? Llegar a la meta, ¿verdad? Pero el objetivo no es que tú llegues, sino que todos lleguemos, que todos alcancemos la meta a la cual estamos corriendo. Mirad, hay una cosa que me encanta de nuestra iglesia, y es que está situada en un sitio estratégico. Yo cuando oigo iglesias que están en el centro de una ciudad y se van a las afueras, digo, no, ¿qué estáis haciendo? Estamos en un sitio perfecto, estamos en el centro de la ciudad, y eso es algo genial, pero tiene otras cosas negativas, que es muy difícil vivir cerca de ella, porque vivir en el centro de Barcelona es muy caro. Con lo cual, ¿esto qué hace? Pues que quedar para tomar un café sea difícil, ir con los niños al parque sea difícil, vernos un rato para orar sea difícil, hacer relaciones profundas y amistades verdaderas es difícil porque es difícil que nos veamos. Y esto hace que sea también difícil saber si hay alguien que está con las manos caídas o si hay alguien que tiene las rodillas paralizadas. Pero el hecho de que algo sea difícil no quiere decir que no sea nuestra responsabilidad. Sigue siéndolo. Mirad, la Biblia encontramos un montón de versículos en los que se nos habla que tenemos que hacer cosas los unos a los otros. Nos habla que tenemos que amarnos los unos a los otros, servirnos los unos a los otros, soportarnos, escuchad bien, soportarnos los unos a los otros, amonestarnos los unos a los otros, exhortarnos los unos a los otros, perdonarnos los unos a los otros, sobrellevar las cargas los unos a los otros, someternos los unos a los otros. Y como iglesia, en resumen, Dios nos está llamando y nos llama y nos dice que tenemos que cuidarnos los unos a los otros. Así que si alguno de vosotros estáis mal y el resto no nos preocupamos, el hecho de que estemos lejos no es una excusa válida. No vale esta excusa. Tenemos que tener contacto entre nosotros. Si no tenemos contacto, ¿cómo vamos a saber si alguien tiene las manos caídas? ¿Cómo vamos a saber si alguien tiene las rodillas paralizadas? Tenemos que hablar entre nosotros, saber cómo estamos. Hay situaciones que son claras. Si hay una persona que no viene habitualmente y no es por una enfermedad, trabajo o algo, seguramente esa persona es muy probable que tenga las manos caídas. Preocupémonos por ellos. Si hay alguien que está enfermo, que está pasando problemas y lo sabemos, lo más probable es que sus rodillas estén paradas. Preocupémonos por ellos. Acerquémonos, escribámosle cómo estás, qué necesitas, en qué te puedo ayudar. Pero a veces nos quedamos solo con eso. Pero tenemos que preocuparnos también por aquellos que aparentemente están corriendo. Porque que parezca que corran no quiere decir que corran. Porque es posible que aquellos que siempre vemos bien también pasen por momentos de desánimo, también pasen por momentos difíciles, y tenemos que preocuparnos los unos por los otros. Los unos por los otros. ¿Sabéis lo que significa preocuparse? Ocuparse de algo antes de que suceda. ¿Cuántas veces nos preocupamos por muchas cosas que van a pasar y luego no pasan, verdad?
pero deberíamos preocuparnos los unos por los otros. No deberíamos esperar a que alguien baje las manos para levantárselas. Deberíamos preocuparnos antes de que eso suceda. Y eso solo pasa teniendo contacto. No se puede conseguir de otra manera. Y el hecho de no abandonar al desanimado nos lleva a una segunda idea, la de caminar juntos. Versículo 13 y 14 dice, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Cuando alguien tiene problemas para moverse, ¿qué hay que hacer? Ayudarle a moverse, ¿verdad? Si somos muy malas personas, los dejamos tirados, pero lo normal es ayudar a moverse. Y entonces, si alguien tiene problemas en su vida espiritual, ¿qué tenemos que hacer? Ayudar a recuperar esa situación. Lo normal es volver a ayudarle, como dice el texto, a meterle en el camino derecho, en las sendas derechas. Cuando alguien empieza a cojear y se va por el otro camino y tú lo ves, le tienes que decir, ven para acá, que te estás descarriando, ven para acá, que te estás equivocando de camino. La preocupación y el cuidado por los demás, cuando se basan en el amor, son herramientas de sanidad. Dios sana a través del amor. Cuando mostramos amor unos con otros, Dios restaura también el corazón de las personas. Es una herramienta que trae sanidad. La preocupación sincera y verdadera trae sanidad al alma. Cada uno de nosotros, Dios nos ha dado esa capacidad de poder sanar y restaurar a otros. Mira, cada uno de nosotros somos diferentes. A cada uno nos gustan cosas distintas, tenemos ideas políticas diferentes, nos gustan equipos de fútbol distintos. Seguro que entre vosotros hay conflictos. ¿Qué tal me hizo no sé qué? ¿Qué tal? Mira, la semana pasada me pasó algo, estaba hablando yo con una persona aquí, al acabar el culto, y vino otra y saludó a la otra persona y a mí no le dije, ¿qué pasa? ¿Qué te he hecho? No, se dice en broma, ¿no? Porque yo sé que no se había dado cuenta. Pero a veces esto nos puede ofender y decir, es que no me has saludado, tú tampoco lo has saludado. Esto es algo mutuo. Pero ¿sabes algo? Mira, yo creo que hay pocos conflictos, al menos que yo vea. Pero si tuviésemos más relación, ¿sabéis qué pasaría? Que habrían más conflictos. Porque, ¿con quién tienes tú más conflictos? Con tu marido, tu mujer y tus hijos. ¿Por qué? Porque vives con ellos. Yo me peleo más con mi mujer que con mi jefe. ¿Por qué? Porque convivo con mi mujer. Es que es normal. Y quizá digas, es que el ángel, no voy a poner ningún ejemplo, el ángel me cae mal. Puede ser porque a veces, pues quizá yo no soy todo lo agradable que podría ser, es verdad. Pero ¿sabes algo? Mira, aunque yo te caiga mal, tenemos dos objetivos que no podemos pasar por alto. Estar en paz y buscar la santidad. Estar en paz y buscar la santidad. Mira, cuando aparece un conflicto siempre nos vamos a las palabras de Jesús, ¿verdad? Si alguien te ha hecho algo, ve y habla con él a solas, luego si no, pues con testigos y si no, exponlo a la iglesia. Pero hay un paso previo a esto. Hay un paso previo a ir a la persona y decir, oye, esto que has hecho me ha molestado. Y lo encontramos en Proverbios 19:11. Dice, la cordura del hombre detiene su furor. Y escucha bien esto. Y su honra es pasar por alto la ofensa. Estamos llamados a buscar la paz. Mira, el 99% de nuestros problemas se arreglan pasando por alto lo que otro ha hecho y que quizá no lo ha hecho ni siquiera queriendo. Mira, cuando alguien venga y te diga, es que no sé quién, es que el ángel me ha hecho, me ha dicho no sé quién, está bien decirle, como muchas veces nos dice Ramón, y es así, mira, si tienes un problema ve y habla con él y arréglalo. Pero también está bien decirle, ven, vamos a hablar con él, vamos a arreglar la situación. También nosotros estamos llamados a ser agentes de paz, a ser restauradores de relaciones rotas. Pero como digo, lo más normal, y debería ser lo habitual entre nosotros, es pasar por alto la ofensa. Que si alguien no te saluda, pues vas y lo saludas tú. O le dices, oye, que a mí no me has saludado. O si se rebota, pues no pasa nada, habrá tenido un mal día y ya al día siguiente lo tendrá mejor. Pero pasar por alto la ofensa debería ser lo natural. Pero a veces somos tan, ¿verdad? Tan nuestros, tan importantes que no pueden hacernos nada. No pasa nada. El 90%, 95% son tonterías por lo que nos enfadamos. Hay cosas que son importantes y que hay que tratar. Pero la mayoría, pasándolo por alto, seguro que se arreglan. Pero no solo la paz, también tenemos que buscar la santidad. Mirad, si tú ves a alguien que es creyente, cuando digo creyente, alguien que es miembro de nuestra iglesia y que hace algo que no está correcto, ¿qué tienes que hacer? Ignorar, mirar para otro lado y no. Vas y le dices, oye, mira, creo que en esto te has equivocado. Pero siempre hay que hacerlo con dos cosas. Con amor
y con mansedumbre. Y como dice Pablo, sabiendo que quizá tú puedes caer en lo mismo. Está bien corregirnos, debería ser lo habitual, porque si no, ¿cómo vas a crecer si nadie te dice que estás haciendo cosas mal? No hay nada peor que vivir en un mundo donde te dicen que todo lo que haces está bien. No vas a crecer nunca. Pero si tú ves a alguien, pues tienes que ir con amor y corregirle, porque en la iglesia no se puede tolerar el pecado, porque nuestro Dios es un Dios santo, y la iglesia tiene que ser una iglesia santa. Y nosotros somos medios que Dios utiliza para santificarnos los unos a los otros. Y vuelvo a repetir, esto no es algo individual, es algo colectivo, es la iglesia la que trabaja y es una herramienta en las manos de Dios para santificar a cada uno de los miembros. Pero déjame hacer un inciso aquí, porque creo que a veces nos equivocamos. A veces viene alguien que no es creyente y nos visita durante un mes, 2 meses, 3 meses, y lo que queremos es que se comporte como nosotros, que sean buenos creyentes, que sean buenas personas. Y si hacen algo que no está de acuerdo a nuestra moral, vamos a decir, oye, esto que estás haciendo no está bien, se lo afeamos. ¿Sabéis lo que hacemos cuando hacemos eso? Decirle, tú no eres bienvenido aquí, porque no eres tan bueno como nosotros. Y mira, si hay alguien aquí que no sea creyente y alguna vez te hemos hecho eso, te pido perdón. Te pido perdón, porque no ha estado bien. Porque no ha estado bien. Mira, yo no sé si tú quieres que la iglesia crezca. ¿Quieres que crezca la iglesia? Yo quiero que la iglesia crezca. Pues se nos va a llenar de gente que no va a actuar como nosotros, que no va a pensar como nosotros. Y mirad, cuando hablamos de que la iglesia crezca, no es que seamos 300 o 400, es que personas se salven. Que la iglesia crezca no es tener un número de personas más alto, es que más personas conozcan a Jesús y ellos se salven. Y necesitamos cambiar nuestra mentalidad de que va a venir gente que no se va a comportar como nosotros, ni va a hablar como nosotros, ni va a pensar como nosotros, y que tenemos que recibirlos con gracia y con amor. Con gracia y con amor. Cada uno de nosotros somos herramientas de Dios que usa para santificarnos a través del Espíritu Santo. Y somos herramientas de Dios para trabajar en el discipulado de aquellos que no le conocen. A un creyente, ¿qué hay que hacer? Corregirle con amor y con gracia, y confrontarle para que cambie. Ahora, quien no conoce a Jesús, ¿qué hay que hacer? Hablarle y tratarle con gracia, con amor y con verdad. Aunque no compartamos lo que hace, nuestro objetivo no es que sea una buena persona, es que conozca a Jesús. Es acompañarla a que conozca a Jesús. Jesús es el que cambiará el corazón, tú no le vas a cambiar el corazón a nadie. Quizá cambies alguna actitud, alguna cosa externa, pero el corazón solo va a cambiar Jesús. Y yo no quiero que venga aquí nadie que aparente ser cristiano y no lo sea. No lo quiero. Y si alguno de vosotros aparentáis ser cristianos y no lo sois, id a Jesús. Id a Jesús. No vale de nada una iglesia llena de aparentes cristianos que sus corazones no tienen nada que ver con Jesús. Nuestro propósito es llevar a la gente a Cristo y que Cristo les transforme, igual que nos transformó a nosotros. Y siguiendo con el texto, los versículos 15 al 17 nos presentan el resultado de que aquellos que están con las manos caídas, que caminan solo, si su fundamento no está puesto de verdad en Jesús, acabarán abandonando la carrera que aparentemente corren. Versículos del 15 al 17. Dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola vez vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Mirad, no vivir en paz tiene un riesgo muy grande, porque puede acabar arrastrando a muchos a salir, a muchos a dejar de correr. Y cada persona que ha dejado la iglesia, y aquí voy a hacer un inciso, no hablo de los que han dejado esta iglesia para irse a otra, gloria al Señor, porque siguen corriendo en otro sitio, pero siguen corriendo. Pero aquellos que han dejado la iglesia, realmente era porque su mirada no estaba puesta en Jesús. Aquellos que abandonan la fe es porque han dejado de mirar a Jesús y han empezado a mirar a otro sitio. Pero, tú y yo tenemos responsabilidad de no haberles cuidado lo suficiente, de no habernos preocupado lo suficiente por ellos. Cuando vemos que alguno empieza a titubear, que empieza a dudar, que siempre venía a la iglesia y ahora viene un domingo sí, uno no, tenemos que acercarnos y preocuparnos, corregir aquello en lo que está fallando, prestarnos a ayudar, porque es fácil decir, oye, tendrías que venir más a la iglesia.
Ya, pero es que, bueno, sí, ven más a la iglesia. No, esto no va así. Esto no va a llamar la atención, te llamo la atención, pero te voy a ayudar en todo lo que necesite para que tú vuelvas al camino donde estabas. Cuando alguien abandona es una mala noticia para todos nosotros, tiene que serlo. Pero, ¿sabes? Cuando alguien abandona, no es algo que pase de un día para otro. Normalmente es un proceso en el cual si nosotros actuamos, quizá podamos atraer a la persona y ayudarle a volver a centrarse y a arrepentirse. A veces pensamos que, no, mira, la iglesia está bien, pero cada uno tiene su vida y yo no me puedo meter en la vida de nadie. Pero cuando hay cosas que ponen en peligro la fe, Dios nos demanda que nos metamos en la vida de los demás. Vosotros tenéis que meteros en mi vida si mi fe empieza a flaquear, si yo empiezo a bajar las manos, si yo me empiezo a parar. Cuando alguien peca en cosas que son obvias, y no hablo de cosas de la conciencia, de si se puede celebrar no sé qué o comer, no, estoy hablando de cosas importantes. Primero, nuestro objetivo tiene que ser que la persona se arrepienta, pero no con la intención de condenarle y decirle, es que eres un pecador y estás... No, es que si tú vas a ir así, cállate, ¿no? Quédate en tu casa y no hables con nadie, porque la vas a liar. Pero si tú ves que yo hago algo mal, ven con amor y dime, oye Ángel, esto que estás haciendo no está bien. Tienes que cambiar, con la intención de restauración, porque ¿sabes algo? Cristo sigue levantando a aquellos que se caen. Cristo sigue perdonando a aquellos que vuelven a caer una y otra vez con lo mismo. Y vuelvo a repetir, esto es una responsabilidad de la Iglesia, no del pastor, de los ancianos y de los diáconos. Es responsabilidad de la Iglesia, de todos nosotros. Tenemos que comprometernos en esta tarea. Y esto nos lleva al segundo consejo o advertencia: acercaos a Dios. Los versículos del 18 al 20 dicen, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si a una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. ¿De qué está hablando aquí el autor de Hebreos? Está hablando del monte Sinaí. Los judíos conocían a la perfección esta historia, pero quizá alguno de los que estamos aquí no la conocemos. Si recordamos, Dios llama a Moisés en el desierto y le dice, ven, Moisés, sube al monte que yo te voy a dar pues una ley. Allí pasa Moisés 40 días y 40 noches y Dios mismo estaba en aquella montaña tratando con Moisés y Dios le da la ley a Moisés escrita con su dedo en tablas de piedra. Claro, Moisés estaba allí y el pueblo estaba abajo. Y el pueblo desde los pies de la montaña, desde el campamento, miraban a la montaña y veían fuego, veían oscuridad, veían truenos, y la orden de Moisés había sido muy clara: nada ni nadie se tenía que acercar a aquel monte. Si alguien se acercaba, iba a morir, la iba a palmar, se acabó tu vida. Sea una persona o sea un animal, porque Dios estaba allí, la santidad de Dios estaba allí. Hasta tal punto que el mismo Moisés dijo que estaba espantado y temblando. Y es que sabes algo, mira, la santidad de Dios es algo tan poderoso que algo sucio no se puede acercar a ello. Algo manchado no se puede. Mira, la pureza de Dios es tan grande que cualquier suciedad que se intente acercar, lo que va a pasar es que va a ser expulsada. A la santidad de Dios es imposible acercarse con pecado. Para un judío la santidad de Dios era algo para temer. De aquí al temor que Dios nos llama a acercarnos a Él con pecado, porque su santidad es imposible soportarla. No dicen que si fuésemos al sol y nos acercásemos nos consumiría por completo. Si nos acercásemos a la santidad de Dios, desapareceríamos, nos desintegraríamos, no podríamos soportarlo de ninguna manera. Hasta Moisés, que estaba siendo el intermediario entre Dios y el pueblo, tembló y se asustó y estuvo espantado. Y sin santidad nadie se puede ver a Dios. Wow, ¿ahora qué hacemos? ¿No? Porque ¿cómo conseguimos esto? Mirad, la santidad de Dios no es algo con lo que jugar.
Y vuelvo a repetir, como iglesia somos responsables de nuestra santificación también. El Espíritu Santo es el que nos santifica, pero tú y yo somos responsables también de mantenernos santos, de que en la iglesia no se consienta el pecado. Tenemos que luchar contra el pecado, tenemos que pelear contra el pecado, porque nuestro Dios es un Dios santo. Pero Jesús lo cambia todo, versículos del 22 al 24, dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. ¿Qué es lo que hace el autor de Hebreos? Dice, mirad, Dios mandó a Moisés a subir al monte Sinaí, y allí le dio la ley, y allí estaba la santidad de Dios. Pero vosotros no miréis a ese monte, no miréis al fuego, no miréis a los temblores, no miréis a los truenos, sino que mirad a otro monte, al monte de Sión, pero no al monte de Sión donde estaba Jerusalén físicamente, sino a la Jerusalén celestial. Dejad de mirar lo terrenal y empezad a mirar lo celestial. Dejad de mirar lo que os preocupa ahora y mirad lo que viene después. Dejad de mirar el antiguo pacto hecho con sacrificios y mirad a Cristo, que es el sacrificio perfecto y que vosotros necesitabais. No existe una mayor aspiración para ti y para mí que querer estar en el cielo. No hay un sueño mayor que deberíamos tener nosotros que querer estar en el cielo. Si alguien te preguntase, ¿cuál es tu sueño? ¿Qué le dirías? Está bien tener sueños, no estoy diciendo que es querer tener una mujer, un hijo, una carrera, está bien tener esos sueños, pero el mayor sueño tiene que ser estar en el cielo. Vivimos en un tiempo en el que nos ha tocado vivir porque Dios ha querido que vivamos aquí, un tiempo de dolor, de incertidumbre, de problemas, de ansiedad, de complejos, de un montón de cosas, de infelicidad, y solamente a través de Jesús. Mira, Jesús no es un camino más para ir al cielo. Jesús es el único camino por el cual se puede ir al cielo. No hay otros, no hay ninguno más. No puedes ofrecer nada para ir al cielo, no puedes comprar tu entrada al cielo, no puedes hacer nada para ir al cielo, solamente a través de Jesús. No hay ninguna otra manera, solamente por su mérito tú y yo podemos ser perdonados, solamente por su sangre derramada que ha cubierto el pecado, tú y yo podemos acercarnos a ese Dios santo que es imposible que podamos estar delante de él porque nos desintegraría. Tú y yo un día estaremos delante de Dios. Y solamente aquellos que vayan con Jesús al lado entrarán al cielo. Solo aquellos que vayan acompañados de Jesús entrarán al cielo. Nadie más. ¿Y sabes algo maravilloso? Que aunque ese cielo, donde no habrá dolor, donde no habrá lágrima, donde no habrá pecado, donde todo eso ya no existirá, ya lo podemos empezar a experimentar ahora. No es algo que solo experimentaremos en el futuro. Aún no hemos llegado, pero a través de Cristo podemos empezar a disfrutar de una manera más pequeñita y en medio de este mundo en el que vivimos, todo lo que el cielo va a significar. Así que mira, si tu confianza no está en Jesús, si tu fe no está en Jesús, hoy Dios te está haciendo una invitación a que te acerques a Él, a que confíes en la muerte de Cristo, a que confíes en lo que Él hizo es suficiente para perdonarte, por malo que hayas sido. Este lugar está lleno de personas malas, de personas pecadoras, pero que Jesús nos ha cambiado, que Jesús nos ha perdonado. Así que arrepiéntete de todo lo malo que has hecho y empieza a caminar con Jesús, de su mano, de la mano de los que estamos aquí. Comienza a caminar con Él. Y esto nos lleva al tercer consejo o advertencia. Tenemos que estar atentos. Versículo 25. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desechamos al que nos amonesta desde los cielos. Durante toda la carta, el autor de Hebreos ha puesto foco en la importancia que tiene creer y obedecer la palabra de Dios, de mantenerse en la fe, de estar atentos. Y de nuevo apunta a los israelitas que desobedecieron a Dios a través de Moisés. Moisés era el portavoz de Dios hasta que Dios se cansó y les dijo, ¿sabéis qué? Ninguno vais a entrar en la tierra prometida. Estoy cansado de que me desobedezcáis, ninguno vais a entrar. Y ninguno entró. Y sabéis, la advertencia también es para nosotros hoy. Estamos corriendo hacia la promesa de Dios, hacia Jerusalén celestial,
hacia nuestra tierra prometida. Y Dios nos ha dicho, no dejéis de correr, seguid corriendo. Nos ha prometido que aquellos que no retrocedamos, viviremos y disfrutaremos de esa patria celestial. Y mirad, hay tres maneras en las que nosotros podemos despreciar la palabra de Dios. La primera y la más grave, y la que espero que no ninguno os sentéis identificados, pero si os sentís, pues es momento de cambiar, es no leyendo y no meditando en la Biblia. Esta es la manera más grande de despreciar la palabra de Dios. No leyéndola y no meditándola. ¿Y por qué digo y no meditándola? Porque no vale solamente con leerla. Porque si yo leo la Biblia, me la puedo leer en un año, en 6 meses, en 2 años, pero solo la leo, sabré muchas cosas de Dios, sabré muchas historias de la Biblia, pero no habrá servido de mucho. Si la Biblia no hace que nuestra vida cambie, entonces ¿para qué vale? Para saber más, para predicar, para decir, me he leído la Biblia 50 veces en 10 años. Muy bien, felicidades. ¿En qué te ha afectado la Biblia? En nada, no te ha servido de nada. Cuando leamos la Biblia tenemos que pararnos y decir, vale, lo que estoy leyendo, ¿qué va a cambiar de mi vida hoy? ¿Qué va a cambiar de mi vida esta semana? ¿Qué va a cambiar de mi vida este mes? Si no, sabremos mucho, pero si no cambia nada, entonces la palabra de Dios, ¿qué poder tiene? Ninguno. Necesitamos meditar en ella. Necesitamos leerla, meditar, reflexionar. Los asiáticos y sus religiones nos han robado el meditar. Parece que meditar está mal. No, meditar es bueno. Dios nos ha hecho para que meditemos. ¿Sabes cuando aparece Selah en los Salmos? Detente y medita. Es algo bueno, tenemos que meditar. Pero no en nosotros, sino en Dios. La segunda manera que despreciamos la palabra, no haciendo caso y no reflexionando en las predicaciones que se nos hacen desde el púlpito. Mirad, quienes nos subimos aquí a predicar, se supone, ¿vale? Yo hablo por mí, pero se supone que pasamos, y creo que todos lo hacemos, pasamos tiempo estudiando el texto, pasamos tiempo orando, consultamos comentarios y pensamos cómo aplicar el texto tanto para vosotros como para nosotros en nuestra vida. Si el que se sube aquí a predicar no ha pensado en cómo la predicación que voy a hacer va a cambiar mi vida, lo siento, estamos perdidos, ¿eh? Yo cuando me subo aquí, todo lo que os digo, ya antes me he machacado yo a mí, o me he dado ánimo yo a mí, o me he confrontado yo a mí. Y si nosotros, los que nos subimos aquí, proclamamos la palabra y la explicamos de manera correcta, y esa es vuestra responsabilidad, aseguraros que lo que nosotros decimos es conforme a la palabra, no tenéis que crearos todo lo que nos decimos desde aquí, tenéis que validar que lo que decimos es lo que la Biblia enseña, porque nos podemos equivocar, porque a veces puedo decir algo que quiero decir una cosa, lo digo de otra manera y estoy diciendo otra, pero si los que nos subimos aquí somos fieles a la palabra, y cuando la escuchamos no la aplicamos, estamos desoyendo la palabra de Dios. Estamos ignorando la palabra de Dios y la estamos despreciando. Y la tercera manera, reflexionar sobre lo que se nos predica en casa. Mirad, hay iglesias que tienen grupos pequeños, ¿no? Y en esos grupos, pues cada grupo pequeño habla acerca de lo que se ha predicado el domingo. Nosotros de momento no tenemos, en el futuro Dios dirá. Pero, ¿sabes? Tenemos cada semana subida la predicación a YouTube, que te la puedes volver a ver en tu casa, tranquilamente, con un cafetito, y reflexionar. Cada semana en la newsletter ponemos un vídeo de entre 6 y 7 minutos que resume la predicación. Lo mismo, te la puedes ver, reflexionar en tu casa, meditar. Tenemos muchas herramientas para reflexionar en aquello que el Señor nos habla cada semana. Y ver si lo que se nos... Claro, quizá tú digas, es que claro, Ángel, ¿yo cómo voy a saber si lo que tú estás predicando está correcto o no? Bueno, pruébalo en tu casa, la tienes grabada. Hace 50 años eso no se podía, era de lo que te acordabas. Ahora lo puedes hacer casi palabra por palabra. Necesitamos meditar en la palabra. Necesitamos reflexionar en ella. Guárdate 30 minutos a la semana, yo creo que todos tenemos 30 minutos a la semana, para meditar en lo que se te ha predicado el domingo, para ver si lo que se te ha dicho es correcto, para ver qué es lo que puedes cambiar de tu vida. No menosprecies la palabra del Señor. Léela, medítala, escúchala y aplícala. Porque si creemos que esto es la palabra del Señor y no la apreciamos, estamos despreciando a Cristo.
Estamos despreciando a Dios. Y yo creo que ninguno queremos hacer eso, ¿verdad? Pues dediquemos tiempo a esto. Dicen los versículos 26 y 27. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solo la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción, la eliminación de las cosas movibles, de las que cambian, como cosas hechas, para que queden las inconmovibles. De nuevo, tenemos que viajar al desierto con Israel, y de nuevo al monte Sinaí. Cuando Dios llama a Moisés, aquel monte tembló. Hubo un terremoto allí, cuando Dios le da los 10 mandamientos. Pero eso mismo ocurre 3 veces más. La primera ocurre en la muerte de Jesús, Mateo 27, 51. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Y ocurrió también en la resurrección de Jesús, Mateo 28, 1, 2. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro, y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, quitó la piedra y se sentó sobre ella. Y pasó lo mismo con la venida del Espíritu Santo. Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Mirad, desde que el Espíritu Santo vino a la tierra, el cielo y la tierra han sido conmovidos. El Evangelio ha ganado terreno y ha sido predicado en más países de los que se podía ni siquiera llegar a imaginar. Cada vez que un pecador se arrepiente, y un predicador también, hay fiesta en el cielo. El cielo celebra esto. Pero mientras todo se conmueve, mientras todo cambia, en el cielo, en el lugar inconmovible, se está preparando un hogar para nosotros. Cristo está trabajando para preparar el lugar donde nosotros vamos a estar. Todo esto va a desaparecer. Este local desaparecerá. Barcelona desaparecerá. España desaparecerá. El mundo como lo conocemos desaparecerá. Pero lo eterno y lo celestial permanecerá para siempre. Y se centra en la obra de Jesús en la cruz, en la redención que él ha conseguido. Y esto debe producir en nosotros alegría y gozo. Mirad los últimos versículos, dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Yo cuando pensaba esto, pensaba, Ángel, ¿qué es lo que a ti te mueve cada día? ¿Por qué haces lo que haces? ¿Por qué sirves a Dios? ¿Cuál es tu motivación para hacerlo? Mirad, vivimos en el tiempo en el que el ser humano más avanzado de la historia. Los niveles de pobreza infantil están más bajos que nunca. Queda mucho por hacer, es verdad. Pero es el tiempo en el que más infelices somos. Todo aparentemente está mejor y el ser humano cada vez parece que está peor. Y es porque estamos enfocados única y exclusivamente en esta vida, en lo que los demás piensan de nosotros, en las cosas que pasan. Y todo esto nos impide ser feliz. Y mira, aunque esto sea lo común, no quiere decir que sea lo correcto. Aunque sea lo que hacemos, no quiere decir que esté bien. Necesitamos pensar más en lo eterno. Necesitamos pensar más en lo que viene después, en lo inconmovible. Mira, de todo lo que tienes, piensa en todas las cosas que tienes. Te doy 5 segundos. Piensa en todas las cosas que te pertenecen y tienen. Tu casa es temporal. Tu salud es temporal. Tu dinero es temporal. Tu familia es temporal. Tu trabajo es temporal. Tus estudios es temporal. Todo es temporal. Pero Dios nos ofrece una esperanza de que Él nos tiene preparado algo que no es temporal, que es para siempre, que nos va a durar para toda la vida y para toda la eternidad, y que por eso deberíamos ser felices y vivir siempre agradecidos a Dios. Contentos porque Dios tiene algo que nadie va a tocar y nadie va a cambiar y nadie va a quitar. Porque Dios nos ofrece una vida que nada ni nadie puede hacer temblar ni destruir. Vive para Dios. Lo que hagas, hazlo pensando en cómo va a afectar a los demás y cómo de esa manera vas a poder honrar a Dios. No juguemos con el pecado porque nuestro Dios es un Dios santo que demanda santidad en todo lo que hacemos. Y vivamos alegres, vivamos contentos porque tenemos algo maravilloso después de esta vida. ¿Hay problemas ahora? Claro que sí. Y nos entristecen también. Y no pasa nada, a veces pasamos por momentos altos más, pero no dejemos de mirar al cielo. No dejemos de mirar aquello que es inconmovible y que nadie puede tumbar. Y acabo ya.
Mirad, una de las cosas que como creyentes todos nosotros deberíamos querer, hay dos cosas. Una es crecer, ¿verdad? Igual que como humanos queremos crecer, como creyentes deberíamos querer crecer. Y segundo, es dar fruto. Dios quiere eso de nosotros. Y la herramienta que Dios usa para prepararnos, para dar fruto, ¿sabéis cuál es? Su palabra. Esta es la herramienta que Dios usa para que nosotros demos fruto. Así que tenemos que leerla, tenemos que escucharla, tenemos que meditar en ella. Y ¿sabéis por qué? Porque para poder dar fruto hace falta estar en Cristo. Y para estar en Cristo no podemos estar sin esto. Es imposible estar en Jesús sin leer la Biblia. Es imposible. Mirad, yo creo que no somos conscientes de lo afortunados que somos de poder tener en casa 10 Biblias de 10 versiones distintas y abrir el móvil y tener la Biblia en todos los idiomas. No somos conscientes del privilegio que nos ha tocado vivir. Y no somos conscientes del privilegio que tenemos que haya hoy en día tantas personas que se ponen a leer la Biblia, a estudiarla, a meditarla y lo recogen en libros para que tú y yo podamos leerlo y podamos aprender esas cosas que a veces pueden ser difíciles, pero que otras personas nos las explican fáciles y que nos ayudan a aplicarla a la vida. Mirad lo que dice Juan 15, del 1 al 3. Yo soy la vid verdadera, mi padre es el labrador. Todo un pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo el que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Y mirad lo que dice aquí. Ya vosotros estáis limpios porque sois muy buenos. No. Comprobad lo que digo. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. La palabra nos poda. La palabra nos prepara para dar más fruto. ¿A qué nos llevan las palabras de Jesús? Nos llevan a ser santos, a vivir de acuerdo a lo que Dios quiere que vivamos, a su manera, a vivir según sus valores, a vivir según la ética de Dios. Nos llevan a amar lo que Dios ama y nos lleva a odiar lo que Dios odia. Jesús es el que nos santifica a ti y a mí a través de la palabra. Nos purifica y nos recuerda y nos hace ser conscientes de que hay una morada celestial que vamos a llegar, pero que ya podemos disfrutar de ella hoy. Que eso no es algo que disfrutaremos en el futuro. La eternidad la disfrutamos ya en esta tierra. Sin santidad nadie puede ver a Dios. Pero ¿sabes algo? La santidad no se impone, la santidad se recibe. La santidad viene del Espíritu Santo en la obra que hace en cada una de nuestras vidas. Y es a través de Jesús que tú y yo podemos ser útiles para ser herramientas que ayuden a santificar a otros. Y necesitamos ser así. Mirad, creo que hay un reto para nosotros. Creo que necesitamos, y si estoy equivocado, pues luego me decís, oye Ángel, no estoy de acuerdo con lo que has dicho y seguiremos siendo amigos y hermanos. Pero creo que necesitamos cambiar de mentalidad y de modelo. Mirad, os voy a enseñar cómo yo veo a nuestra iglesia. Elena, ¿si puedes poner la primera imagen? Ahí. Yo veo así a nuestra iglesia. Hay una bolita roja en medio, que es el pastor y su mujer, el matrimonio pastoral, y todos tenemos relación con ellos. Ellos nos cuidan, tenemos un problema, vamos a ellos y ellos nos ayudan. Tenemos un problema, vamos a ellos y ellos nos ayudan. Y ¿sabéis qué pasa? Que si ellos se ponen malos, nos quedamos un poco perdidos, porque ¿a dónde vamos? ¿No? ¿Quién nos cuida entonces? Antes habéis dicho todos que queréis que la iglesia crezca. Ahora aquí somos unos 60, 80 miembros de la iglesia. Si fuésemos 250, ¿creéis que esa bolita abarcaría a todos? ¿Cuántas horas tenéis al día? Yo creo que no, ¿verdad? Yo creo que no. Por eso creo que nuestra mentalidad tiene que cambiar. ¿Puedes poner la segunda imagen, Elena? Esto tiene que ser nuestra iglesia. Una iglesia en la que todos cuidan de todos. Obviamente hay cosas que van a tener que tratar los pastores, obviamente, porque no todos vamos a tener la capacidad o la sabiduría suficiente, pero el cuidarse es algo de todos. Mirad, esta no puede ser una iglesia en la que hayan espectadores ni consumidores. Si tú quieres venir aquí solo a recibir, bueno, no te vamos a echar, obviamente. Pero necesitamos una iglesia en la que todos estemos involucrados, en la que todos cuidan de todos, en las que todos se preocupan de todo, en las que todos están atentos si alguien baja las manos, en las que todos estamos atentos si alguien para de correr, en las que cuando alguien está parado todos nos animamos, unos a otros, sin que tenga que venir el pastor, el anciano o el diácono a encargarse de ello. Yo quiero una iglesia que crezca,
pero no por ser más, sino porque más personas conozcan a Jesús, porque más personas se arrodillen delante de Él. Una iglesia donde todos estamos pendientes de todos. Una iglesia en la que nuestra vida está implicada en la vida de los demás. Una iglesia en la que nos comprometemos en ayudarnos a crecer mutuamente, en corregirnos mutuamente, en amarnos mutuamente, en soportarnos los unos a los otros, en amarnos los unos a los otros, en perdonarnos los unos a los otros. Es nuestra tarea, es nuestra misión, de otra manera es imposible. Bueno, seguiremos siendo los 60, 80 que estamos aquí, que estamos bien cuidados, y ya está, estaremos contentos, pero estaremos fallando a Dios. Estaremos contentos aquí dentro, pero fallando a Dios. Y te quiero proponer algo para esta semana. Que pienses en alguien de la iglesia con quien no tengas mucha relación. Para mí es fácil mandarle un WhatsApp a Francisco, porque hablo con él a menudo. Pero te voy a proponer que busques y pienses en alguien con quien no tienes mucha relación. Y durante esta semana, 2 veces le escribas y le digas, oye, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido el trabajo? ¿Qué estás leyendo en la Biblia? ¿Hay algo por lo que nos preocupemos? Haz lo que quieras, no te voy a decir lo que tienes que escribirle. Pero escríbele, preocúpate por alguien esta semana con quien no tengas mucha relación. Y la semana que viene, por otro. Y la siguiente, por otro. Y creemos una comunidad que se preocupa no solo cuando nos vemos, sino cuando no nos vemos porque no podemos vernos, porque vivimos lejos. Necesitamos crear una iglesia con una cultura de relaciones verdaderas, de relaciones fuertes, de vínculos reales en Cristo. Necesitamos una iglesia. Sí, yo sé que muchos lo hacéis, ¿eh? Los que lo hacéis, seguid haciéndolo. Pero los que quizá no lo hacemos porque vamos tan liados siempre, parémonos, preocupémonos unos por otros. Y los que lo hacéis, si podéis hacerlo más. Pero necesitamos crear una comunidad. No un sitio donde están los pastores y todos vamos a ellos, una comunidad. Porque la iglesia es una comunidad, liderada por un pastor, pero una comunidad. Así que, ¿os comprometéis? Me he quedado, ¿eh? Os preguntaré, es broma. Pero ojalá lo hagamos. Vamos a orar y con esto acabamos. Señor, gracias por este texto tan maravilloso que nos recuerda que no estamos solos en esta carrera, sino que corremos todos juntos y queremos, Señor, hacerlo así, correr juntos, Señor. Ayúdanos a estar atentos y alertas, Señor, si alguien baja sus manos para levantarlas, si alguien se queda frenado para ayudarle a correr, si hay pecado, Señor, a corregirlo y a limpiarlo entre todos, Señor, a amarnos, a soportarnos, a crecer juntos, Señor. Queremos honrarte, queremos ver cómo nuestra iglesia crece, pero no queremos solamente tener un número más grande, sino que hayan personas que te conozcan a ti, Señor. Es lo que hay en nuestro corazón, lo que hay en nuestro deseo. Ayúdanos a cuidarnos, ayúdanos a preocuparnos, Señor, los unos a los otros, a este mini reto, Señor, que he planteado, pues. Recuerda en nuestra mente, pues, durante la semana el que podamos hacerlo y, Señor, crea en nosotros una comunidad de personas que se cuidan, que se aman, que se demuestran gracia, que se confrontan, que se ayudan a crecer, que se santifican, y todo, Señor, contigo en el centro y con el Espíritu Santo trabajando en nosotros, Señor. Amén.